Seguimos con el capítulo 24 de Mateo, así que os invito a abrir la Biblia en el Mateo 24 y vamos con la segunda sección desde el versículo 29 hasta el final. Mateo 24 y el versículo 29. Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna, y las estrellas caerán del cielo, y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles, y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos, de un extremo al otro del cielo. Aprended de la higuera esta lección: tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Igualmente, cuando veáis todas estas cosas, sabed que el tiempo está cerca, a las puertas. Os aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban, y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra dejada. Por tanto, manteneos despiertos, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Pero entended esto: si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también vosotros debéis estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperéis. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor, al regresar, lo encuentre cumpliendo con su deber. Os aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar: mi señor está tardando, y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos? El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá. Lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas. Y habrá llanto y rechinar de dientes. Muy bien. He querido anotar dos ideas centrales aquí. Y la idea es prepararnos. ¿Cómo podemos prepararnos ante la venida del Señor Jesús? ¿Podemos estar preparados? Sí. Y aquí, en el capítulo 24, nos dice cómo podemos estar preparados para la venida de Jesús. Podemos estar preparados estando alerta a las señales que anticipan su venida. Desde el versículo 1, todos son señales. Que va a pasar esto, va a pasar lo otro, falsos cristos, lo otro. No os alertéis, no os preocupéis. Estos son señales necesarias antes de que vengan. Entonces, la advertencia que se nos da aquí no es solo para nuestra curiosidad o especulación, sino para que en esos tiempos estemos tranquilos y sabiendo que lo que viene después es mucho mejor. Podemos estar alerta, estar preparados estando alerta a las señales que anticipan su venida y siendo diligentes en el cuidado de nuestra familia espiritual. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Si tuviera que escoger un versículo central, cogería el 42. Es muy fácil de recordar. Mateo 24, 42, una especie de palíndromo o algo así. Numérico. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ese sería para mí, digamos, el texto resumen, ¿no? Estás preparado, no sabéis cuándo va a volver Jesús. Así que estad alerta, espiritualmente alerta, conscientes de vuestra identidad como hijos de Dios y sabiendo que vamos a dar cuentas ante Él. No sé cuánto estuvisteis en la predicación de Ángel del domingo pasado. Está en internet, la podéis escuchar y os recomiendo que la escuchéis porque él hizo algunas advertencias, yo creo que necesarias, ¿no? Estamos metiéndonos en aguas profundas, que es el tema de la profecía.
En esta iglesia podemos tener otros problemas, pero luchas proféticas no tenemos, a Dios gracias. No hay tortas entre posición A, B, C y D. Hay distintas formas de entender la profecía, ¿no? Y quizá el problema que yo veo, no voy a extenderme en algo que ya ha dicho Ángel mejor, es que a veces los detalles nos impiden ver los eventos importantes. Y eso nos pasa a todos, ¿eh? O sea, tú ahora te pones a leer el texto y empiezas, ¿y qué es la higuera? ¿Quién es la higuera? ¿Es Israel? ¿No es Israel la higuera? ¿Y quiénes son los escogidos? Se refiere a la iglesia, al Israel, a los 144.000, y como empieza con los detalles, te pierdes lo gordo. Esto es como cuando, no sé si habéis tenido la desgracia de ir al cine con alguien que habla. Esa gente no debería ir al cine, no deberían venderle entradas. Y tú estás sentado, y yo estoy hablando por mi propia experiencia, estás viendo la película y ¿y quién es ese? Y yo, ¿y qué ha dicho? No sé, ¿qué ha dicho cuando he preguntado qué ha dicho? No sé. Y al final está tan preocupado por los detalles que no sabes quién es, si el asesino es el mayordomo, como decía el chiste, o qué ha pasado aquí, porque está nada más que pendiente de esto y lo otro. Es terrible estar así. Y es terrible estudiar profecía atascándote en los detalles, porque hay cosas que son difíciles. Es más, siendo honestos, hay cosas que el Señor no ha revelado. Esto no es pues como la secta, ¿no? La secta está todo explicado, es maravilloso, es una secta en ese sentido, en otro sentido es terrible, pero te lo tienen todo explicadito, lo sabes todo, no hay dudas. Pero el Señor ha querido revelarnos las cosas importantes y de otras cosas pues no nos ha dado muchos detalles. Quizá para que nos centremos en los eventos de calado, ¿no? Que estemos pensando en la segunda venida y no en qué es la higuera. ¿Pero qué es la higuera? Oye, que la segunda, que el Señor viene ya, pero ¿y la higuera qué es? Es que no puedo pensar en la segunda venida, tengo que saber antes qué es la higuera. Eso es terrible, ¿no? Entonces, yo voy a intentar no atascarme en los detalles y cuando haya algo que sea una opinión personal, pues tomarlo como mi opinión personal, ¿no? Que las dificultades en el estudio de la profecía tampoco nos impiden profundizar y procurar conocer más de la palabra de Dios. Vivimos tiempos, sobre todo cuando hay tiempos malos. A los que nos llegan los boletines de la iglesia perseguida, los hermanos que están sufriendo persecuciones terribles, son los hermanos que más devoran profecía. ¿Por qué? Pues porque ven que epístolas como Pedro, libros como Apocalipsis, algunos capítulos de Daniel, pues para ellos les son un estímulo muy grande, porque están viviendo lo peor de la persecución y están anhelando ver la redención completa y ver la venida de Jesús y están deseando ver a Jesús hacer justicia. De hecho, Apocalipsis es uno de los libros que tiene bendición para el que lo lee y para los que escuchan. Entonces, que las dificultades no nos desanimen ahora que vamos a empezar. La Biblia llama a la segunda venida, en Tito 2:13, la esperanza bienaventurada. La esperanza bienaventurada. ¡Qué esperanza tan feliz! Y el otro día me decía un amigo, ¿qué? ¿Estás de depresión post-vacacional? Y digo, no, estoy de depresión pre-vacacional y estoy pensando en las siguientes vacaciones. Si la llegada de las vacaciones es una esperanza muy feliz, oye, ¿qué te quedan para las vacaciones? Estás como me quedan 3 meses y un día, como los que están ahí condenados, ¿no? La venida de Jesús es la esperanza bienaventurada, la más feliz de todas las esperanzas, absolutamente, la más feliz de todas. C.S. Lewis en su biografía dice que los años en un internado inglés le habían preparado para ser cristiano, porque la llegada del verano le recordaba la venida de Jesucristo. Decían que estaban todos los estudiantes amargados deseando que llegara el verano y él trazaba un paralelo entre la llegada, el fin de las clases y su esperanza como cristiano del rey del verano, al que le llama así en sus novelas, al Jesús de Narnia, ¿no? A Aslan, el rey del verano. Muy bien, ¿qué señales anticipan la venida de Jesús y cómo podemos estar preparados para esta venida? Pues mirad, aquí se nos habla en los primeros versículos, en el versículo 29, de señales en los cielos y la señal del Hijo del Hombre. Señales en los cielos como son oscuridad en el sol y en la luna, que son nuestros principales cuerpos celestes que nos proporcionan luz, uno luz directa y otro por reflejo, pero también conmoción en las estrellas y sacudidas en los cuerpos celestes. Y aquí empezamos ya en el reino de los detalles. Mirad,
hay una cosa muy importante a la hora de estudiar la Biblia, es la interpretación de la Biblia, lo que le llaman la hermenéutica, ¿no? Hay una escuela de interpretación que es la escuela de interpretación alegórica. Yo le llamo la imaginación al poder, con todos mis respetos. ¿Por qué? Porque en el momento que empiezas a alegorizarlo todo, pues puede significar cualquier cosa. Ya depende de la flexibilidad de tu imaginación. Algunos dicen, no, esto significa que los poderes políticos estarán preocupados, nerviosos y sin saber qué hacer. Bueno, la verdad es que los poderes políticos nunca saben qué hacer muy bien, ¿no? Entonces, tampoco es que esto sea una novedad. Yo, personalmente, el método de interpretación que aquí y también en esta iglesia usamos es el que se llama gramático histórico literal textual normal. Es decir, el sentido más normal. Ese es el método de interpretación que usamos, ¿no? El más claro. Yo creo que esto es literal, ¿no? ¿Os acordáis cuando Cristo Jesús fue crucificado y una gran oscuridad cayó? ¿Eso era literal o metafórico? ¿El Sanedrín estaban preocupados y consternados o realmente hubo una gran oscuridad y la gente estaba aterrorizada diciendo, pero bueno, en pleno día esta oscuridad no es normal? Algunos dirán, un eclipse, da igual, lo que sea, no era normal esa oscuridad en ese preciso momento. Yo creo que es literal, ¿no? Estos momentos que anticipan la venida de Jesús, hay una gran conmoción, una gran oscuridad inexplicable para otros, pero los creyentes estarán bien advertidos sabiendo que esto ya estaba aquí profetizado. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Que los cuerpos celestes sean sacudidos, esto es bastante serio. He leído de astrónomos hablando de qué efecto tendría que algunos cuerpos celestes se hubieran sacudido, y esto es movimientos de mareas terribles. ¿Os acordáis de los tsunamis? Pues algo parecido o peor aún. Actividad volcánica, terremotos, bueno, todo esto habla de Apocalipsis también, ¿no? Realmente la segunda venida viene precedida de mucha violencia. Lo que la Biblia llama dolores de parto. Es una expresión que me gusta mucho, dolores de parto, ¿no? ¿Qué son dolores de parto? Bueno, pues esto es una metáfora bastante real, ¿no? Cuando una mujer tiene en su cuerpo a un varoncito o una niña luchando por salir, antes del parto hay una serie de manifestaciones físicas. Cuando la tierra está preñada de los cuerpos de los santos deseando por salir, la tierra está a punto de dar a luz. Y la metáfora es esta. Dolores de parto es que la tierra tiene en su panza los cuerpos de los santos a punto de nacer. Hay una conmoción en la tierra y la Biblia le llama dolores de parto. Está anhelando ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, y eso implica terremotos y grandes movimientos, y esto es todo lo que va a ocurrir, ¿no? La señal del Hijo del Hombre, versículo 30. Esto también tiene su lucha hermenéutica. Algunos dicen que la señal del Hijo del Hombre es similar a la primera señal del Hijo del Hombre. Algunos dicen, la primera señal del Hijo del Hombre, cuando Jesús vino a nacer, fue una estrella en Belén. Esa fue la primera señal de Jesús. Y algunos dicen que la segunda venida también viene precedida por una estrella, como la estrella de Belén. Ese no es mi punto de vista. Es respetable, si alguno lo piensa, lo amo en el Señor igualmente. Pero yo creo que la misma señal del Hijo del Hombre, el sentido literal del texto es el mismo Jesús. Cuando dice la Biblia que todo ojo le verá y aún los que le traspasaron, y como el relámpago viene de una punta del cielo y recorre todo el cielo, y todo ojo le verá, esa es la señal del Hijo del Hombre. El mismo Hijo del Hombre viniendo por segunda vez con gloria para reinar. Esto es muy interesante porque si la primera venida de Jesús fue discreta y local, ¿cómo fue la primera venida de Jesús? La celebramos todos los años. Una cosa bastante particular, en un país muy pequeño. Los ángeles tienen que advertir a los pastores porque si no, se van a perder el gran evento de la historia. El que divide en antes de y después de Cristo. Pues si la primera venida fue
discreta, por así decirlo, aunque estaba anunciada por los profetas, pero a nivel humano fue algo que solo unos pocos vieron, gente muy humilde. La segunda venida va a ser global, va a ser en ese sentido pública y todo ojo le verá. Se habla de un lamento, ¿no? Dice que las tribus de la tierra, ¿no? Seguramente se refiere a Zacarías capítulo 12, versículo 10, que habla de un lamento, del lamento del Israel no convertido, que ahora lamenta haber rechazado al Mesías. Dice así Zacarías 12:10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Qué cosa tan terrible es rechazar a Jesús y verlo volver en gran gloria. Esto no solo le ocurrirá al Israel incrédulo, sino a la humanidad incrédula, cuando vean que aquel de quien se burlaban, o en el mejor de los casos, aquel al que ignoraban, Dios le ha hecho Señor y Cristo, y viene para reinar y para gobernar. Hay otra señal quizá, que es la reunión de los escogidos, versículo 31, ¿no? Donde a los 4 vientos los ángeles reúnen a los escogidos de Dios. ¿Qué significa esto? Pues esto es de estas cosas sobre las que no va a haber mucho acuerdo. Personalmente pienso que se refiere al Israel creyente, y el cumplimiento de las profecías que Dios hizo a David, reunirlos y llevarlos a su tierra sobre alas de águila, creo yo. Pero bueno, aquí hay opiniones de muchos tipos, y todas son respetables, ¿no? Esto es mi opinión. Tomadla o dejadla, os querré igual, hermanos. Y aquí vamos a pasar a lo que son ya más aplicaciones. Y aquí hay en el versículo 32, la lección de la higuera. Esto me parece muy interesante, porque la lección de la higuera, el Señor da un ejemplo. A veces estamos tan obsesionados con los detalles que el Señor literalmente dice algo así: mirad, hermanos, amigos, ¿sabéis cómo puedes saber cuándo se acerca el verano? Pues muy fácil. Tú miras una higuera y cuando empieza a brotar, sabes que el verano está al caer. Los chinos dicen que cuando alguien señala la luna, el tonto se queda mirando el dedo en vez de la luna. Se queda embobado el dedo. El Señor ha puesto el ejemplo de la higuera, ¿no? Y dice, el verano es la segunda venida. Estad atentos, ¿no? A las señales, como cuando estáis atentos a la higuera, y algunos se quedan pensando, ¿y qué es la higuera? ¿Qué será la higuera? ¿Será la fundación del Estado de Israel? ¿No será? Yo personalmente creo que simplemente el Señor está haciendo un ejemplo. Y el ejemplo es, mirad, igual que estáis atentos a la higuera, estad atentos a las señales que anticipan la venida. A veces se ha cargado de una cantidad creo que se le ha hecho decir al texto cosas que no dice literalmente. La higuera simplemente era algo, yo creo que común. En aquellos tiempos que no había teléfonos móviles, ni los calendarios tan estupendos que tenemos ahora, la gente de campo, que saben muchas veces mucho más que los que estamos en las ciudades, la forma más precisa de saber cuándo venía el verano era ver si una higuera brotaba. El Señor ha dado señales. Todo el capítulo 24 son señales, ¿no? Y dice el Señor, estad atentos, como estáis atentos a la higuera, para saber cuándo viene el Señor y para que estéis espiritualmente alerta. Todos esos versículos anteriores, la venida de falsos cristos, la abominación desoladora, las guerras, la conmoción que hay en los cielos y en la tierra, todas estas cosas son brotes que anticipan y que nos tienen que ayudar a estar alerta y a levantar el ánimo. Dice el 33, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Bueno, dice, cuando veáis todas estas cosas. A veces hemos visto solo una señal y nos hemos puesto como locos. No, ¡ay, el Señor viene ya! A ver, no es mala la actitud de estar deseando, anhelando y atentos, ¿no?, a las señales para que el Señor venga. Si perdemos a veces el énfasis puede ser un poco preocupante, ¿no? A veces, y si lees un poquito de historia, verás que los cristianos a veces hemos pecado de desinterés y otras veces hemos pecado de excesivo entusiasmo. Cuando Napoleón empezó a hacerse con el control de Europa tan rápidamente, muchos cristianos dijeron, bueno, está claro, esto está claro, clarísimo. Este es el anticristo, el Señor viene pronto. Cuando Hitler empezó a invadir Polonia y después de Polonia todo lo demás, pues muchos cristianos también
empezaron a decir, lo veo claro. Mira, yo desde mi punto de vista, hasta no es malo estar atento, no es malo. Lo malo es hacer tonterías. Pues por ejemplo, algunos casos en la historia de la Iglesia de gente que dentro de la Iglesia evangélica se han puesto a estudiar la profecía, a poner fechas, y algunos han empezado a dejar los estudios, a vender sus casas, a dejar de atender a su familia, y luego resulta que los cálculos fallaban, aparte de ese versículo que dice que nadie sabe el día ni la hora, aparte. Y han sido más mal testimonio que buen testimonio, ¿no? Eso es eso. No es malo estar atento, lo que sí es malo es perder. El Señor nos llama a estar atentos, a estar tranquilos, a cuidar de nuestras casas, de nuestros maridos, de nuestras esposas, de nuestros hijos, a ir a nuestros trabajos, a pagar nuestras deudas y a ser fieles, honestos en lo que hacemos, ¿no? Entonces, una cosa es estar atento a las señales y otra cosa es llegar a conclusiones que la Biblia no te ha querido dar, ¿no? Y aquí lo dice, ¿no? Nadie sabe el día ni la hora. Lo que sí es cierto, versículo 35, es que dice aquí el Señor Jesús, estas promesas son firmes, el cielo y la tierra pasarán. Alguien dice, ¿cómo es posible el cielo y la tierra pasarán? Sí, yo tengo la sensación de que esto va a durar siempre. El Señor Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La promesa de la segunda venida es algo tan cierto como que lo ha dicho el Señor Jesús. Va a ocurrir, hermanos, la historia tiene un principio y tiene un final. Quizá eso es lo que diferencia el cristianismo bíblico de las religiones orientales. Las religiones orientales, el tiempo es una rueda, lo que llaman los indios la rueda kármica. Es un continuo morir y renacer. Tú te mueres, pero la historia, digamos que no tiene un principio ni un final, sino que mueres, renaces y el universo entra en un caos, según las cosmogonías y cosmologías de los antiguos orientales, y luego se vuelve a formar el universo, y es un continuo reventar y formarse, por decirlo en plan amigable. Desde el punto de vista bíblico, la historia tiene un principio y tiene una consumación y tiene un final. Para nosotros, la venida del Señor Jesucristo es un evento histórico que marca la conclusión y la consumación también de la historia de salvación, y el Señor Jesús dice que es cierto, es sí, es amén. El cielo y la tierra pasarán, esto no pasará. ¿Esto cómo se aplica a tu vida? Pues se aplica de muchas maneras. Yo lo aplico particularmente cuando estamos sufriendo. No hay peor cosa que sufrir sin ver el final. Esto lo saben muy bien a la hora de tratar a un paciente. Una forma, yo creo que bastante humana de tratarle es decirle, mira, esta es tu enfermedad, esto tiene este proceso y esto acaba aquí. Y eso de alguna forma al paciente le hace vivir con cierta esperanza, ¿no? Oye, mira, lo voy a pasar canuta aquí, pero luego esto va a mejorar. Lo malo es cuando tú estás sufriendo y no sabes si eso va a seguir toda la vida. Y no hay esperanza, ese es tu destino. Y la segunda venida es una promesa que nos habla de que esta sociedad caída, este mundo corrompido, esta maldad tan grande que hay y que aquí en Occidente no sabemos ni la mitad. Aquí nos quejamos de la maldad, del paro, y son cosas terribles, qué duda cabe. En otros lugares del mundo son bastante peores. Eso tiene fin, y es una esperanza, la esperanza de que Dios va a volver y va a hacer justicia. Esto es cierto. El Señor viene por segunda vez y viene para gobernar en medio de este desastre de humanidad que le ha dado la espalda a Él. Y eso nos tiene que llevar de esperanza. Que el cielo y la tierra pasarán y su palabra de volver no pasará, también nos tiene que llenar de esperanza cuando nos desanimamos o cuando el mundo empieza a llamarnos la atención, a los más jóvenes y a los más mayores también. Y empezamos a pensar que la única felicidad que podemos obtener es un ratito de juerga por aquí, por allá, darle la espalda al Señor y vivir nuestras vidas, pero mira, la iglesia y todo eso está muy bien, pero déjame que yo me lo pase bien y me evada y haga tonterías y cosas que... No. Nuestro gozo viene de obedecer a Dios y también de esperarle, ¿no? Y eso no, esta esperanza bienaventurada es un poderoso
medio para vivir en santidad. Dice Primera de Juan, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, el efecto de la segunda venida, el efecto bíblico, como decía Ángel el domingo pasado, no es que discutamos sobre profecía, sino que nuestro corazón se llene de tal deseo de ver al Señor Jesús y de encontrarnos con Él, que ofrendar, renunciar al mundo para tener un tiempo devocional, vivir para Dios, para predicar el Evangelio, para ser honestos, para vivir una vida cristiana de verdad, eso sea un grandísimo estímulo. Porque el Señor viene, yo estoy muy animado, ¿no?, para vivir intensamente mi vida cristiana. La promesa, ¿no?, nos estimula para vivir a la altura de lo que el Señor espera de nosotros. Y esta es una promesa muy firme. ¿Cuáles son las actitudes que debemos de tener antes de la segunda venida del Señor Jesús? Creo que la segunda parte de nuestro texto nos habla con bastante claridad. Primero nos habla de la indiferencia de aquellos que escucharon la predicación de Noé. Lo de Noé es para considerarlo seriamente en varias predicaciones, porque alguien que se pasó 100 años predicando, y nadie le hizo caso, exceptuando a su familia, Esto es para pensárselo. La gente escuchó la predicación de Noé durante 100 años. No solo la escuchó, sino que también lo vio construir el arca. Alguien diría, oye, vamos a escuchar a este hombre porque se lo está tomando en serio. No es que esté haciendo una colecta para construir el arca, no, es que realmente este hombre se lo está tomando en serio. Nadie le escuchó. El versículo 39 es terrible. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Claro, dice, no entendieron hasta cuando empezó a subir el nivel del agua, ya empezaron a entenderlo. Que esto iba en serio. Que Noé tenía razón. Que viene el diluvio. Pero ya era tarde. Y este es el drama del que nos advierte la Escritura. Va a haber un momento en el que la gente se dé cuenta que el Señor viene por segunda vez. Va a haber un momento en el que la gente se dé cuenta, pero quizás sea tarde. Y sean llevados. Al juicio ante el juez justo. Muchos viven sin Dios, enemistados con Dios. Y un día vendrá la muerte y irán ante un trono, siendo Dios no tu abogado, sino tu juez. No tu abogado defensor, sino tu acusador. Y tus pecados y tu vida, las pruebas que dan testimonio contra ti. Vivir sin Cristo es tan necio como aquellos que fueron tragados por las aguas y no escucharon la predicación de Noé. La predicación de Noé en nuestros días la lleva a cabo la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo. Y está alertando no de un diluvio, sino de un evento mucho más definitivo, mucho más dramático, mucho más impactante y mucho más violento. Y nuestro mensaje, hermanos, no debería ser, oye, tienes que creer en Jesús. ¿Por qué? ¿Y por qué crees tú en Jesús? Porque me hace muy feliz. Porque yo antes estaba triste y ahora estoy feliz. Y Él es... Yo creo que a veces motivamos a la gente a creer como si Jesús fuera una especie de psicólogo que nos hace feliz. Pero el llamado a reconciliarte con Dios está lleno de advertencias solemnes como es el juicio, el infierno y la condenación, y de promesas estimulantes. Pero bueno, no sé, si quizás sea la mentalidad de hoy en día, ¿no?, que solo buscamos lo pragmático. ¿Por qué creen en Jesús? Porque estoy feliz. Ya, pero hay gente que está feliz con la marihuana. Están todo el día ahí felices, enganchados y con la risa tonta. Entonces, digamos que estamos en igualdad de condiciones. No. La predicación de Noé no era una predicación de yo creo en Dios porque me hace feliz. No, hermano, estamos advirtiendo con seriedad de algo tremendo. El tiempo se acaba y tus oportunidades también. Reconcíliate con Dios. Busca a Dios mientras puede ser hallado,
porque va a haber un tiempo en el que no podrás buscar a Dios, solo tendrás tiempo de lamentarlo. Este es un periodo de invitación, de gracia, y yo creo que a la hora de compartir el Evangelio tenemos que ser claros a la hora de advertir a la gente y no suavizar. Hay algunos que se jactan en ponerlo durísimo y casi que parece que no están deseando que se convierta nadie. No, estamos advirtiendo lo serio que es. Y luego está el otro extremo, los que no cuentan nada y lo licúan con agua al Evangelio y al final aquello ni es Evangelio ni nada, sino gaseosa. La palabra de Dios tiene elementos duros, elementos agradables y elementos menos agradables. Y tenemos que velar. Y tenemos que estar advertidos y pensar en la gente que no creyó a Noé. Pensar en esa gente, en la cantidad de gente que no creyó la predicación de Noé hasta que no fue demasiado tarde. Y dice el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Qué tremendo versículo. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Este dice el versículo 42, que yo he querido tomar como versículo quizás central, ¿no? Estar preparados. Otras versiones dicen, estad despiertos, espiritualmente despiertos, no físicamente despiertos, sino estad despiertos, que quiere decir con nuestros ojos espirituales bien abiertos, sabiendo quiénes somos, quién es Dios, a qué nos ha llamado, de qué nos ha advertido, cuidando nuestra relación con Dios, viviendo en obediencia. Aquí nos da una serie de ejemplos muy interesantes, ¿no? Y una vez más, yo he escuchado a gente tomar estos ejemplos y quedarse pensando en el ejemplo en vez de lo que nos está hablando este ejemplo. El Señor Jesús pone un ejemplo genial, absolutamente genial, casi cómico. Imaginaos un padre de familia, un hombre que tiene sus propiedades, su familia, gente a su cargo, y van a robar a su casa, algo muy común. Pero hay una diferencia. Este hombre sabe que van a robar en su casa a las 3:47 de la madrugada. Bueno, esto no lo dice el texto, ¿eh? Él sabe exactamente cuándo van a venir a robar. A ver, no busquemos interpretaciones alegóricas ni nada. Esto es solo un ejemplo. Imaginaros a alguien que sabe a la hora que van a robar a su casa. Se refiere a eso. Si a ti te pasara, ¿qué harías tú? Yo te digo lo que yo haría si supiera que van a robar a mi casa a las 3:47. Hablaría con los hombres más grandes de la iglesia y diría, Vicente, José, Marco, Ramiro, no está por aquí, Alex, venga, veniros, que os vais a reír cuando os cuente lo que va a pasar. A cada uno le entregaría un palo quizá bastante grande. Oye, no vamos a andarnos con tonterías. Y ahora, a las 3:45 estaríamos así, esperando a que el sinvergüenza entrara en la casa. Y cuando entrara, cerraríamos la puerta delante de él, detrás de él, encenderíamos las luces y, amigo, fiesta sorpresa, ¿qué te parece? ¿A qué venías? Pues te estamos esperando. Eso es lo que haría cualquier hombre decente. Bueno, nosotros llamaríamos a la policía, ¿no? Pero estamos hablando de los tiempos bíblicos. Quizá no había soldados, ¿no? Solo tenía amigos y palos, que era la forma más original de solucionar un problema de este tipo, ¿no? Si tú supieras a qué hora van a venir a robar a tu casa, estarías preparado. ¿O qué harías? Dirías, pues espero que no me despierten, porque a esa hora tengo un sueño que no puedo. ¿Qué harías? Estarías preparado. El Señor aquí está diciendo que os lo estoy advirtiendo, que vengo por segunda vez, que estas son las señales, capítulo 24, versículo 1, esto, los falsos cristos, esto, ¿te vas a quedar durmiendo? ¿Vas a estar diciendo, no, mira, es que esta noche tengo bingo, y el dinero, bueno, ahora voy a hacer esto, lo otro, y a vivir como la gente que no conoce a Dios, gastando el dinero en diversión, en lo que pueden, haciendo el tonto por aquí y por allá, los más decentes, pues bueno, mi familia, mis cosas, pero yo me olvido de Dios? No, estarías preparado porque sabes a qué hora van a venir a robar. Esto es solo un ejemplo, Jesús no es ningún ladrón. Lo que está diciendo es, igual que si estarías preparado para recibir a un ladrón, estate preparado porque el Señor te está advirtiendo. Te está advirtiendo y te está dando información para que estés alerta.
Qué triste es que los creyentes no estemos preparados para la venida de Jesús. Qué triste es que venga el Señor y algunos creyentes el Señor les pille haciendo algo que no deberían. Triunfaron mucho la novela esta de Dejados Atrás. Alguno la habrá leído con gran curiosidad cuando salía aquello. Yo dejé de leerla, aunque yo soy de los que me creo esas cosas, pero dejé de leerla por la traducción tan horrorosa que tenía, porque la traducía un señor, Dios lo bendiga, puertorriqueño, y claro, la novela empezó a adquirir una densidad de Spanglish importante, ¿no? El avión trotó por la pista de concreto, y yo, ¿esto qué es? Aeromosa, deme un jugo, y decía uno de los protagonistas se llamaba Camilo Macho Williams, aquello ya estaba poniéndose serie venezolana en fin. Pero bueno, bromas aparte, la novela Dejado Atrás hizo pensar a mucha gente en cómo sería un evento violento e inmediato como lo es el arrebatamiento y la segunda venida. Y bueno, en esa obra de ficción, porque al final es una obra de ficción, aunque esté basada en temas de profecía bíblica, salían muchos cristianos haciendo el tonto por ahí y les pillaba, pero vamos, de improviso. Y esa es la gran tragedia de la que el Señor Jesús nos advierte aquí. Si supieras a qué hora va a venir el ladrón, tú estarías preparado. Pues sé sensato y prepárate. ¿Qué cambios estás haciendo en tu vida para la venida de Jesús? Alguno dirá, sí, hombre, la venida, pero ¿tú sabes cuándo va a pasar eso? Vete tú a saber si pasan 1000 años. No, el Señor te está diciendo, oye, que estés preparado. ¿Qué cambios has hecho en tu vida? Ninguno, pues mal hecho. ¿Estás viviendo un estilo de vida que refleje que estás preparado, que estás tomándote en serio las cosas espirituales o no? Si la respuesta es no, entonces eres como el padre de familia que dice, uy, a las 3:47 espero que no me despierte el ladrón porque tengo un sueño profundo o lo muy ligero. Bueno, los que vivimos como creyentes, los que sabemos que hemos nacido de nuevo, no podemos vivir de manera tan insensata. Velar es un mandamiento. El otro ejemplo que el Señor Jesús nos da es ser diligentes como el mayordomo, el típico mayordomo que administra una gran casa. Esto es propio en mucha gente que tiene mucho dinero y muchas propiedades. Yo en Sevilla conozco un matrimonio que viven en una mansión. Estos son gente humilde y sencilla. Pero el patrón de este matrimonio, que son gente cristiana, evangélica, es rico y tiene una casa que va 2 semanas al año. Es tremendo. Ahora, este matrimonio tiene la casita de punta en blanco, o sea, su trabajo es tenerlo limpito, tenerlo preparado, y cuando el dueño coja el teléfono y diga, oye, que voy para allá, pues se encuentra la casa como él espera que se la encuentre. En la antigüedad, pues también había gente así, gente que los viajes eran largos y cuando un hombre rico se iba de viaje, pues ponía a un hombre de su confianza al cuidado de su casa. Y cuando volvía, esperaba que entrase en su casa en condiciones. Los animales atendidos, los campos atendidos, los criados pues sirviendo, en vez de encontrarse al otro borracho perdido, pegándole, asustando a la gente que había por ahí, y aquello hecho una especie de taberna después de una pelea. Nosotros somos mayordomos y el Señor nos ha puesto al cuidado de muchas cosas. Y yo creo que aquí hay una aplicación, si me lo permitís, yo sugiero que toméis esto como una aplicación a la hora de cuidar, de ser responsables en lo que el Señor más ama, que es su iglesia. La iglesia es Jesucristo, la amada del Señor, su casa, columna y baluarte de la verdad. El Señor Jesús nos ha puesto aquí el cuidado de su iglesia, no solo a los pastores, sino a todos, porque todos somos sacerdotes y todos tenemos la responsabilidad de cuidar la iglesia. El Señor Jesús va a volver y nos va a pedir cuentas. ¿Cómo te has comportado? ¿Cómo has procedido en tu vida? ¿Has sido un hombre, una mujer honesta? ¿Has sido un hombre de Dios? ¿Dios ha sido lo primero para ti? ¿Has vivido consciente de las realidades espirituales o has vivido ausente de las realidades espirituales? Pero también el Señor Jesús nos va a pedir, como parte de una iglesia, nos va a pedir responsabilidad de nuestro proceder en la iglesia.
de nuestro testimonio. Mirad, hermanos, lo hemos dicho muchas veces, el cristianismo bíblico y saludable es incompatible con el cristiano de por libre. Lo dice 1 y 2 Corintios. Somos parte de un cuerpo. No es posible ser cristiano. No, yo soy de cristiano por libre y adoro a Dios en mi casa. Pero tú no eres parte de un cuerpo. Sí, yo amo mucho a la iglesia. Ahora no sé nada de ellos, ni quiero saber de ellos. Aquí hay algo incompatible profundamente. Ser cristiano implica ser parte de una comunidad, ser parte de una familia. Y el Señor Jesús nos mira como mira al padre o a la madre de una familia, que ejerce responsabilidad y cuidado sobre los que están a su cargo. Y esto, como he dicho, no es solo exclusivo de los pastores. Todos estamos cuidando mutuamente unos de otros. El miembro de una iglesia más discreto, si tropieza y cae, va a hacer mucho daño a otros, porque todos nos estamos observando y nos estamos dando aliento con nuestras vidas. Yo tengo ya 41 años, el Señor me salvó a los 18 y he visto ya muchos creyentes partir con el Señor. Y es curioso, ¿no? Porque cuando recuerdo la muerte de muchos hermanos, después de su muerte salen a la luz muchas cosas. Y gracias a Dios he visto cosas buenas, ¿no? Hermanos que eran muy discretitos. De estos que no eran los que predicaban, no lo irías en el tiempo libre a hablar, pero tenían un testimonio grande y un ejemplo grande. Y su muerte luego deja un gran vacío y un gran recuerdo de ellos. Y se les sigue recordando aún después de haber partido con el Señor. Somos un ejemplo, para bien o para mal, para animar o para desanimar. Y tu ejemplo tiene consecuencias. También tu trabajo en la iglesia tiene una gran importancia. Por pequeña que pienses que sea tu tarea, el Señor va a venir y va a pedirte cuenta de tu proceder en la iglesia. Si tu proceder era, como siempre ponemos el ejemplo de la silla, ¿no? Poner la silla derechas, te va a decir, ¿lo hiciste bien? Si tu proceder era estar en la escuela dominical, te va a preguntar, ¿cuidaste bien de los niños? ¿Les hablaste bien de mí? ¿Te preparaste bien las clases? Y el que predique, y el que esté sirviendo en el ministerio A, B, C, obra social, visitar, el que llama por teléfono, el que se acuerda de los cumpleaños, el que trae... Todo nos está sirviendo, ¿no? Y forma parte del cuidado de la iglesia local. Tenemos que ser como esos mayordomos fieles que, aunque no saben cuándo van a volver su Señor, ellos cuidan de su casa espiritual de tal manera que sea, cuando venga el Señor, se va a encontrar su casa como Él espera encontrársela. Hermanos, importa qué tipo de cristianos somos. Importa qué tipo de cristianos somos. Importa cómo vives tu vida cristiana, porque tiene consecuencias eternas. El Señor viene pronto. ¿Lo has pensado? ¿Lo piensas? Seriamente, el Señor viene pronto. Hace años nos fuimos al campo con los niños de la escuela dominical. Y durante ese año las profesoras estuvieron hablando bastante sobre profecía bíblica. Y entonces uno de los niños, en uno de esos grandes momentos de genialidad que tienen los niños, nos dijo, yo estaba ahí, siempre voy acompañando a los profesores de escuela dominical en las excursiones, y dice el niño, sin venir a cuento, estábamos en lo alto de una piedra, hacía un aire que pa' qué, y dice el niño, ¿sabéis qué? Creo que el Señor nunca va a volver. ¡Sorpresa! Después de un año entero enseñando profecía, pobres profesores dirían, ¿qué hemos hecho? Y le preguntamos al niño, ¿por qué? Dice, sí, porque la Biblia dice que el Señor volverá el día que menos pensáis. Y yo siempre estoy pensando que el Señor va a volver. Así que no le voy a dar oportunidad para que vuelva. Bueno, pudimos explicarle que no es que cuando tú no estés pensando, sino el día que menos te lo esperas. Pues ojalá que tengamos esa actitud de ese niño que está pensando siempre, hoy podría volver el Señor. ¿Estaré preparado? Que el Señor os bendiga.